Y también surgen cuestiones como, por ejemplo, que también han planteado aquí otros ponentes en su momento, y es que de alguna manera contradicen algunas de las postulados que se han hecho, es en relación a que el trabajo sea lo único que crea riqueza, teniendo en cuenta que para algunos de los ponentes que también han estado aquí, la riqueza no se crea en absoluto, sino que lo que se está produciendo es una extracción y una transformación de elementos naturales esenciales, y que esa extracción y transformación luego desenlaza en el proceso actual moderno del capitalismo, que sería la financiarización. Igualmente también se ha dicho en otros momentos en economía del retiro, como en ese valor-precio que determinado por el capitalismo, en esta supuesta creación que no es tal de riqueza, pues no se está incluyendo, no se está valorando, por tanto, lo que sería la tasa de reposición, teniendo en cuenta que muchos de esos elementos, por ejemplo, en lo que decía Jorge, la producción de una silla, ¿no? Cómo se utiliza el agua, la madera, incluso el hierro, y en algunos otros que podríamos incluir el silicio, pues todo aquello realmente no lo produce el hombre, no lo produce el trabajador, no lo crea el trabajador, sino simplemente lo está extrayendo de la naturaleza. Y cómo en el precio de esa silla no se está incluyendo el valor de la tasa de reposición, ya sea de volver de la deforestación que ha significado la extracción de madera en el planeta, o también de la extracción que ha significado los minerales, como decíamos, el hierro, el silicio y todos los demás, que se están extrayendo y que probablemente nunca más volvamos a reponerlos. Bien, estos dos elementos que también tienen que ver, y ahora mismo están en un debate tremendo con el tema de la financiarización del agua, su mercantilización, los bonos de los que hemos hablado, a partir de los cuales nuestra agua aquí en Madrid va a estar expuesta a los fondos buitres, ¿no?, en este proceso de finalización infinita a la que estamos abocados. Pues bueno, todas estas cuestiones damos paso a quien quiera hacer. Pues vamos a hacer 3 preguntas seguidas para ver si nos da tiempo en el poquito rato que nos queda, a ver si alguien quiere preguntar algo, concretar algo, precisar algo en relación con esta charla de Jorge. Sí, lo de la tasa de reposición y lo de que el trabajo realmente no crea, sino extrae, transforma, y son, en pocas ocasiones podemos hablar de creación de riqueza, digamos, objetivamente. No quiere decir desde el punto de vista del capitalismo, porque el capitalismo siempre hablará de producción, de creación y tal, pero nosotros, o sea, ya os decía, en otros momentos hemos cuestionado el concepto mismo de tal creación de riqueza, para entender que realmente el ser humano pues explota la tierra, extrae productos de la tierra, extrae productos de las minas, extrae el agua, pero realmente ni crea el agua, ni crea el hierro, sino que va transformando todos estos elementos en otros que luego serán comercializados, mercantilizados y actualmente financiarizados, ¿no? Entonces, ese era el elemento que planteábamos, y cómo en esa transformación, en esa extracción y en el valor de estos bienes, digamos, de estos elementos que se producen, pues no se ha incorporado de ninguna manera, no se está incorporando y no se ha incorporado nunca hasta el momento esa tasa de reposición, lo que nos costaría realmente volver a, o lo que ya es imposible, volver a recuperar, como sería el petróleo, fijaros, o el CO, o todo eso que se está extrayendo de la tierra y que realmente lo estamos incorporando. Ahora mismo esta cámara, esto que tenemos aquí, está incorporando elementos que probablemente jamás podremos reponer, ¿no? Y que no están contabilizados en esas cuentas que hace el gran capital del capitalismo, ¿no? Bueno, en lo que a mí respecta, solamente efectivamente subrayar que, como ha dicho Liliana, lo que hemos estado exponiendo es la perspectiva del capitalismo. Lo que nosotros hemos hecho es, bueno, incluso lo que han hecho los economistas clásicos, incluyendo a Marx, es precisamente describir la lógica del capitalismo.
Por eso, en esas reflexiones filosóficas previas, de citas que hice, ahí están implícitas las ideas de, en todo caso, lo que nosotros podemos construir, y que lo que supone es repensar todo lo que son nuestras necesidades, lo que efectivamente supone en nuestra relación con la naturaleza, como hablábamos. Entre otras cosas porque, digamos, cuando hablamos de bienes económicos, tenemos que pensar si efectivamente extraer petróleo es realmente una, digamos, incorporación de un bien necesario a nuestra vida, en el sentido que efectivamente en estos momentos gran parte de la humanidad no tiene acceso a la energía, pero a la que tenemos, en los que tenemos, dependemos fundamentalmente de la energía basada en combustibles fósiles. Y en ese sentido, seguramente hay que repensar, por supuesto, todo esto, porque probablemente, digamos, lo que necesitamos también es pensar que hay cosas que en estos momentos son forzosas para muchos, pero que a lo mejor tenemos que repensar en muchos sentidos, ¿no? La dinámica social que tenemos en este sistema es tremenda, en el sentido que cada vez más nuestra actividad está alienada por el trabajo, por actividades que no son realmente necesarias de satisfacción de nuestras necesidades. Me refiero, y que eso supone además un consumo de energía que habrá que replantearse. Es decir, quizás tendremos que estar más relacionados con los ciclos naturales, dormir las horas que necesitamos dormir en las horas en donde no hay luz solar. Digo esto porque, claro, no olvidemos que una de las cosas que ha conseguido la llamada globalización es convertirnos en una masa explotable 24 horas al día. Entonces, es necesario, teóricamente es necesario, que haya sitios abiertos, digamos, para comprar comida a las 4 de la madrugada, porque claro, es que hay algunos que están explotados durante el resto del día y se lo pueden comprar a las 4 de la madrugada. Pero quiero decir que toda esta organización irracional es lo que hay que replantearse, y en ese sentido está claro de que lo que, digamos, se considera valor es digamos, cuando hablamos de valor o de creación de riqueza, es en la concepción capitalista. Porque evidentemente tenemos que replantearnos desde el vamos todo esto, todo lo que realmente necesitamos. Necesitamos esa cantidad de energía para gastárnosla enganchados a la compu, al ordenador, o digamos, malgastándola en otros muchos usos. Digo esto porque, claro, estamos pensando que también, cuando se habla del decrecimiento, hay que pensar. Y por otra parte también hay que pensar que efectivamente sí que habrá que desplegar verdaderos esfuerzos para desarrollar las energías que efectivamente sabemos que pueden ser suficientes para un nivel de consumo también reducido, menor que el que tenemos, basado en las energías eólicas, pero también en la misma exploración de la capacidad, que es el gran, digamos, elemento de futuro, de acumulación de energía solar, que se consigue en mínimo, pero en todo caso, todo esto está desgraciadamente en manos de los mismos que tienen negocio las petroleras, por lo tanto, no tienen ningún interés en que esto se desarrolle. En definitiva, está claro que efectivamente desde una perspectiva capitalista tendríamos que tener en cuenta, digamos, todos estos costes que no se consideran tales, porque como decíamos al principio, ellos se han apropiado de estos recursos, son míos, yo me los gasto, el petróleo es mío, yo me lo gasto. No, el petróleo es suyo, el petróleo es de la humanidad, y en todo caso tenemos que pensar si nos compensa extraerlo. Y por lo tanto, tenemos que pensar, en la medida también de que los traemos, en condiciones seguras. Sin duda, si nosotros pensamos que gran parte, no recuerdo ahora el porcentaje, de la energía que se gasta es para extraer energía, cada vez más, digamos, hace falta un consumo de petróleo mayor para extraer un barril de petróleo. Claro, en estas circunstancias
llegará, y por eso en algún momento ya no es rentable, llegará un momento en que, digamos, el consumo de petróleo para traer un barril será el mismo que será un barril y por lo tanto ya no es rentable. Un concepto de rentabilidad basado en la especulación capitalista. Porque si realmente fuera algo imprescindible, obviamente tendríamos que estar ya pensando en desarrollar soluciones a esto. Pero al margen de eso también, es decir, en la misma perspectiva, incluso en un orden capitalista, teniendo en cuenta que tenemos que pensar que no es factible que nos imaginemos que por decreto una noche nos levantamos en este sistema demencial y al día siguiente hemos instaurado el paraíso terrenal. Eso sabemos que no es así, por lo tanto tenemos que pensar en procesos de transición donde seamos capaces de ir sustituyendo energías contaminantes, por poner un ejemplo, por otras energías, pero también reduciendo el consumo de energía y dándole prioridad a lo que son las necesidades. Resulta que sabemos que hay gente que no puede darse calor en condiciones extremas aquí en este país ahora mismo de frío, que resulta que se consumen una cantidad impresionante de energía en los atascos de la gente que circula, digamos, para ir a comprar el pan a la esquina, o lo que fuere. En todo caso, todo esto también forma parte de los procesos de transición, de reducción, pero es que además luego resulta que todo esto es pagado por los mismos que no tienen acceso a eso, porque encima la factura petrolera es externa, no tenemos petróleo y por lo tanto hay que pagarlo. Eso forma parte también del endeudamiento, por lo que pagamos intereses, y esos intereses luego se les recortan a los mismos que no tienen para calentarse. Es decir, estamos, insisto, en un sistema abiertamente genocida, en el cual además hay que pensar de que cuando se ve acorralado apela al fascismo. El neoliberalismo, insisto, es indisociable de Pinochet y de Videla. No hay que olvidar que la Thatcher, criminal, que además apoyó a los Gemelos Rojos, no hay que olvidarlo, financió. Además, apoyó a Pinochet, aquí se le protegió a Pinochet. Es decir, son todos partes de la misma banda criminal. Son todos partes de... Y luego es que da risa que por ahí, en el momento actual, esta panda de criminales, no sé, acusa a algún compañero político de ir a lugares donde había familiares de ETA. Es decir, es da risa porque realmente, en primer lugar, digamos, no quiero entrar en esa discusión, solamente señalar que lo que deben, digamos, reflexionar es sobre su complicidad criminal en lo que ya hemos señalado, en el apoyo a estos regímenes que no se hubiesen sostenido, el terrorismo de Estado, como sostienen hoy al de Guinea, como se sostiene a todos los regímenes criminales que en todo el mundo existen, como el régimen terrorista de Israel, que no podría mantenerse si no fuese con la tolerancia, el apoyo, la complicidad de todos los gobiernos falsamente llamados democráticos que son cómplices del terrorismo y que violan sistemáticamente los derechos humanos, que cuando en la Unión Europea se permite que las grandes corporaciones utilicen manos semiesclavas en Asia, están siendo cómplices de esa violación de derechos humanos allí. Por lo tanto, tendremos que pensar que nuestras facultades de derecho tendrán que ser ampliadas para sacar muchos jueces para juzgar a estos criminales en el futuro. Y les aplicaremos como condena que por una vez en la vida trabajen, en todo caso en los trabajos que son más difíciles y duros. En cualquier caso, no me acuerdo cuál era la otra cuestión, si había otra que no dije, pero yo creo que ya hemos abordado lo esencial, ¿no? Bueno, creo que, salvo que alguien quiera añadir. Bueno, muchas gracias.